¿Lo tienen? Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, te damos porque sabemos que ella es buena semilla. Y oramos para que esta buena semilla pueda caer en tierra fértil, que es nuestro corazón, para gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Puede sentarse, gloria al nombre de Jesús. Quiero que usted le ofrezca al Señor una ofrenda de palma, para que si alguien se está durmiendo, se despierte. Gloria al Señor. Quiero bendecir la vida de los hermanos. Hace creo que 2 domingos estuvimos hablando de un tema que el Señor nos entregó, una enseñanza sobre maldiciones generacionales, cómo romper, y muchos me han escrito y de verdad me alegra que haya sido de bendición esa palabra para usted. Pero hoy quiero compartir una enseñanza. Yo soy de las personas que cree que a la iglesia, ya cuando uno es de la casa, realmente no le predica como predicaría en cualquier lugar, sino que llega un momento que a la iglesia usted se esmera en enseñarle, que la iglesia pueda aprender. Y hoy quiero hablarte bajo el tema el crecimiento espiritual en la vida del creyente. El crecimiento espiritual en la vida del creyente. ¿Por qué pienso que es importante hablar de este tema? Porque si hay algo que como creyente nos debería interesar, si hay algo que como creyente todos los días deberíamos analizar, autoanalizarnos, es cuánto nosotros estamos creciendo en la fe. En una ocasión, leyendo una anécdota, decía que habían 2 amigos que tenían una granja. Amaban los árboles, amaban sembrar árboles. Pero un día decidieron ir a la ciudad. Y cuando fueron a la ciudad, fueron a comprar diferentes tipos de semillas de diferentes tipos de árboles que querían sembrar. Vieron una semilla de un árbol un poco extraño y dijeron, bueno, vamos a comprarla. Y cuando la compraron, iban muy contentos para su granja, decidieron sembrarla. Y cuando se esmeraron en investigar, resulta que esas semillas eran del bambú. Estos hombres no conocían esta clase de árbol, pero dijeron, queremos tenerla en nuestra granja. Cuando los hombres siembran aquella semilla en su granja, estaban ansiosos todos los días, la cuidaban, todos los días le echaban agua, todos los días estaban pendientes que a esa semilla no le faltara absolutamente nada para que pudiese dar fruto, para que pudiese crecer. Pero en una ocasión dice que pasaron 6 meses y los hermanos desesperados porque antes con otro árbol habían ido y habían dado cuenta que el árbol ya tenía algo se le veía. Los hermanos fueron y no veían nada. Cuando fueron el primer año no veían nada. Cuando fueron el segundo año dijeron, vamos a ver qué tal la semilla del árbol que compramos, pero no se veía absolutamente nada. Al tercer año volvieron a ver qué estaba pasando y se habían renunciado, habían dicho, ya este árbol, ya esta semilla no va a crecer, no va a dar fruto. Esta semilla se dañó, vino dañada, no sirve. Pero cuando los hermanos se dieron cuenta, en una ocasión, en otro momento estaban sembrando otro tipo de semilla. Cuando pasaron en el lugar donde estaba aquella semilla que habían sembrado años atrás, se dan cuenta que aquel árbol que sembraron 5 años hacia atrás tenía una pequeña hojita hacia arriba. Comenzaron a ver aquel árbol y se comenzaron a preguntar, pero ¿qué pasó durante estos 5 años? Durante esos 5 años aquel árbol, aunque no creció hacia arriba, comenzó a crecer hacia abajo. Y el Señor ministraba mi corazón y me decía, la fe del creyente tiene que ser de esta misma manera. El problema de hoy día, cuando hablamos de crecimiento espiritual, es que medimos nuestro crecimiento en Dios en las cosas que nosotros hacemos para Dios. Pero el crecimiento en Dios no se mide por lo que nosotros hacemos, sino por lo que la palabra de Dios hace en nosotros día tras día.
Yo no puedo medir mi crecimiento en Dios porque estoy en el ministerio tal, porque estoy en el ministerio de las mujeres, porque estoy en el ministerio de evangelismo, porque estoy en el ministerio del servicio. Mi crecimiento espiritual no se mide por eso, sino por cómo el Espíritu Santo está cambiando y trabajando en mi yo interior. Y ese es el problema de hoy día, que hoy en día cuando vemos la historia de este árbol, tenemos gente o tenemos una generación que está más preocupada en crecer hacia arriba que en crecer hacia abajo. Cuando nosotros leemos Mateo capítulo 6, versículo 6, Jesús dice, mas cuando oren, ¿qué dice la Biblia? ¿Entra dónde? Él te está diciendo, cuando vayas a orar, vas a entrar al lugar donde nadie te puede ver. Porque lo más importante para Dios no es lo que hacemos a la vista de los hombres, sino lo que hacemos cuando el hombre no nos está viendo. Y yo veía algo de las raíces, lo importante que son las raíces en el árbol. Y es que cuando un árbol tiene raíces profundas, es un árbol difícil de moverse. Pero no solamente eso, cuando un árbol tiene raíces profundas, también hace fuerte el terreno donde las raíces están cimentadas. Yo decía, qué importante entender que cuando somos cristianos con raíces, no solamente maduramos nosotros, sino que la iglesia donde estamos plantados, también somos fructíferos y somos de bendición para esa casa. No hay nada más molesto para un pastor, o algo que duela más, que se hable una verdad o que se predique una palabra, se predique sobre el perdón, y al rato o a la semana el hermano esté teniendo un problema porque no puede perdonar a alguien. Entonces, lamentablemente, nos hemos olvidado de nuestro crecimiento espiritual y tenemos años en la iglesia. Tenemos gente que tiene años en la iglesia, tiene 10 años en la iglesia, pero cuando le pisan el pie, inmediatamente quiere darle un pecozón al hermano. Tenemos personas que tienen 15 años en la iglesia, pero cuando hablan mal de él, inmediatamente se irrita. Tenemos personas que tienen años en la iglesia, pero cuando el pastor no lo saluda, entonces el hermano dice, el pastor no quiere saber de mí, o el pastor no sé qué le hice. Tenemos años en la iglesia, pero cuando el hermano dice algo mal de nosotros, automáticamente nosotros nos ponemos a la defensiva. Y alguien decía, la madurez espiritual del creyente se determina en la manera en cómo tú reaccionas cuando tienes un determinado problema. ¿Cómo yo puedo determinar que he crecido en la fe? ¿Cómo yo sé, pastor, que estoy creciendo en la fe? ¿Cómo yo puedo determinar? La Biblia dice en el libro de Salmo, donde leímos 92:12, que el justo florecerá como la palmera. Y yo investigaba y decía, la palmera, ¿qué tiene de diferencia la palmera? ¿Por qué el Señor nos compara con la palmera? Y yo pude ver que la palmera es de los únicos árboles que puede crecer en cualquier lugar. La palmera, no importa si el lugar es seco, si es árido, no importa si el lugar es húmedo, no importa el terreno, la palmera siempre va a dar fruto, porque no se trata del terreno, sino de la semilla que está siendo sembrada. Entonces entendí que cuando está lleno del Espíritu Santo, no se trata del terreno, sino de quien está contigo. Entonces, es importante ver cómo el Señor nos compara y dice que el justo florecerá. Cuando hay una tormenta, la palmera es de los únicos árboles que cuando hay una tormenta, la tormenta doblega la palmera, pero sin embargo no la saca de raíz, no puede desarraigarla. Yo veía un árbol en Guatemala que le dicen la ceiba. No sé si aquí hay, aquí en Dominicana, pero es un árbol bien grande. Y este árbol era bien gordo, tenía unas raíces, supuestamente se veía que tenía unas raíces bien grandes. Tenía muchas hojas. Pero en una tormenta que afectó muchos lugares de Guatemala, de repente sale por la noticia que el árbol grande había sido derribado. Cuando lo presentan en la noticia estaba así, se había ido de lado. Pero cuando comenzamos a mirar, lamentablemente el árbol era grande, pero no tenía raíces.
Y ese es el problema de hoy día, que no hemos entendido, no hemos enfocado tanto en los dones que nos hemos olvidado de los frutos. Nos hemos enfocado tanto en servir que nos hemos olvidado en nosotros. Nos hemos olvidado, aleluya, tanto de nosotros que nos hemos enfocado en preparar un mensaje para otro. Que sabemos una palabra y decimos, wow, esa palabra yo creo que puedo darle en otro lugar. Pero no se trata de lo que Dios te da para que dé más adelante. Si la palabra no causa efecto primero en ti, entonces hay problema, iglesia. El propósito de Dios es que usted lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Y yo le pregunto, yo no sé cuántos años usted tenga, vemos muchos aquí, pero usted va a examinarse, usted va a decir, ¿qué tanto yo he madurado en esa debilidad que yo tenía? Madurar significa que va a venir un momento donde yo no tengo deseo para orar, pero voy a orar porque yo maduré. Madurar significa que yo no voy a tener deseo de leer la Biblia, pero como ya maduré, madurar me hace entender que no se trata de mis emociones. Porque cuando nosotros empezamos en la fe, pensábamos que cuando nosotros orábamos, Dios tenía la obligación de hacernos sentir algo. No sé cuántos creen todavía. Y alguien me preguntaba y me decía, pastor, cuando yo oro, ¿qué debo sentir? Y yo le dije, ¿qué dice la Biblia? Nada. Ahora hay momentos que a Dios le place que usted siente un escalofrío. Pero Dios no se mueve, Dios no se va a manifestar solo en emociones, lo que tú sientes y no sientes. ¿Sabes por qué? Porque el día que no lo sientas, entonces vas a decir, Dios no está conmigo. Y ese es el problema, que muchos se acostumbraron tanto al toque que como no lo sienten, dicen que Dios no está ahí. Pero llega un momento que tú maduras y tú dices, aunque no me toque, yo sé que estás conmigo. Hay un momento que tu fe ha madurado tanto, porque se trata de madurar específicamente en la fe. Y ese es el problema, que mientras no maduremos en la fe, mientras no echemos raíces en la fe, lamentablemente nos vamos a dejar llevar por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, por las palabras que escuchemos de un profeta que nos diga algo que nos va a emocionar. No, cuando tenemos raíces, la palabra de Dios me dice en el libro de Mateo que todo el que escucha la palabra y la pone en práctica es comparado al hombre que cavó muy profundo sobre la roca. Soplaron los vientos, subieron los ríos, pero la casa no se cayó porque estaba sobre la roca. Pero más adelante dice, pero el que escuche mi palabra y no la haga, yo le comparo al hombre que construyó sobre la arena. Soplaron los vientos, subieron los ríos y la casa se cayó porque estaba sobre la arena. Algo muy particular es que a los dos les ocurrió lo mismo. A los dos les subió el río, a los dos les sopló el viento, pero solamente uno permaneció. ¿Cuál? El que estaba sobre la roca. ¿Y quién es la roca? La roca se llama Cristo. Pastor, esto significa que al que ayune mucho le van a venir viento, al que ayune poco le van a venir viento, pero solamente va a permanecer el que tenga raíces profundas. Entonces fíjate lo que le está diciendo el Señor. Dice que el justo florecerá como la palmera. Y dice, crecerá como cedro en el Líbano. Y yo buscaba y yo intentaba comparar el cedro, el Líbano. Y veía una característica del cedro. Es que es un árbol grande, es un árbol hermoso. Pero no solo eso, es un árbol que simboliza majestad, simboliza fortaleza, simboliza permanencia. La diferencia entonces la vemos en la palmera. Es que la palmera crece muy profundo hacia abajo, pero cuando comienza a crecer se aleja bastante de la tierra. Gloria al nombre del Señor. Por eso es que no importa cuando venga la prueba, la palmera se podrá doblar, pero cuando pase la tormenta se va a volver a enderezar. Por eso él dice crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Dígale al que está a su lado, se florece en la casa de Dios. Bueno, esto yo lo digo no como muletilla, es para que no se me duerme el que está al lado. La Biblia dice que en los atrios de Dios, en la casa de Dios, vamos a florecer. Pastor, entonces, ¿por qué es importante que yo me congregue? Porque cuando yo me congrego, yo aprendo, y cuando yo aprendo, yo crezco.
Pero no es suficiente con escuchar la palabra. No es suficiente. Es necesario poner en práctica la palabra escuchada. Porque la Biblia dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Hay mucha gente que escucha la palabra, pero lamentablemente no son tierra fértil donde la palabra puede dar fruto. Dice la Biblia, hablando de la parábola de la semilla, que una cayó en el camino. ¿Y qué pasa en el camino? Que todo el que va en el camino la pisa. Es pisada y es hollada. Y así pasa cuando nosotros estamos muchas veces en la iglesia, recibimos la palabra con gozo. Sabemos que tenemos que perdonar. Estuvimos hablando, como dije, de las maldiciones generacionales. Hay gente que sabe que tiene que romper maldiciones generacionales, pero cuando se va a su casa sigue igual. Sabe que tiene que perdonar a papá, pero dice, no, es que papá no se merece que yo lo perdone. Y por eso viven una vida atada al pecado. Por eso viven una vida en miseria. Por eso no crecen económicamente, no crecen espiritualmente. Por eso no pueden ver la gloria de Dios. Pero algo importante es que Colosenses 2, 6, 7 dice lo siguiente: así que de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobre edificados en Él y confirmados en la fe. Entonces Pablo me está diciendo que el creyente tiene que andar arraigado. El creyente no puede andar simplemente mostrando hoja. Porque la hoja la mira cualquiera, lo que está arriba lo mira cualquiera. Y que si usted viene aquí lo miramos, yo estoy prendido, yo estoy en candela. Pero ¿cuánto tiempo dedicas a tu alma para consagrarla, para alimentarla en intimidad? Piensa un momento, ¿verdaderamente estoy echando raíces en lo profundo? ¿Estoy creciendo espiritualmente o me he pasmado como creyente? ¿Estoy creciendo espiritualmente o hay que decirme lo mismo todo el tiempo? Yo no sé, pero antes yo pensaba que mientras más fuerte uno oraba, Dios lo iba a escuchar. Y quizás muchos venimos de las iglesias tradicionales, donde obvio, hermano, para orar, y yo entiendo que hay veces hay momentos donde la gloria de Dios se va a meter y vamos a orar y vamos voz en cuello y la gloria de Dios se va a derramar y yo no sé qué pase ahí. Pero llega un momento que yo, estudiando la historia de Ana, el Señor cambió mi manera de orar. Yo dije, espérate, la Biblia dice que Ana entró al templo a orar, pero cuando Ana comenzó a orar, dice la Biblia que de Ana no se abrían sus labios. Lo único era que se movía. Ana no decía palabra. Ana no hablaba. Nadie escuchaba las palabras de Ana. Pero dice la palabra que Ana tenía su alma derramada ante la presencia de Dios. Entonces yo pude entender y pude madurar y entender. No se trata de cuántas palabras yo le diga a Dios. No se trata del sonido, del volumen. Se trata de que mi alma esté derramada. Que mi alma esté en reverencia. Que mi alma esté en sintonía. Que esté conectada con el Padre. Ahí le decía una mamá a su hijo. Le decía, ponte de pie. Se ponen de pie en la iglesia. El niño le dice, no me voy a poner de pie. Ponte de pie, no me voy a poner de pie. Le dice a la mamá, lo agarró por la oreja y lo levantó. Y le dijo, aunque físicamente estoy parado, en mi mente estoy sentado. Y así tenemos gente en la iglesia, hermano, que físicamente usted lo mira, pero espiritualmente está muerto. Por eso la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, he aquí de que tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Una palabra por ahí que dice mucha espuma y poco chocolate. Decimos que estamos vivos, pero nuestras obras parecen de muertos. Yo no sé, pero mi Biblia dice que los muertos no alaban a Dios. Cuando tú sabes que tienes un Dios vivo, tú tienes que actuar como un creyente vivo. Y Pablo está diciendo arraigado y sobreedificado. Cuando venga la prueba, diablo mentiroso, estoy arraigado en Cristo Jesús. O sea, no importa cuánto ayunemos, el ayuno no nos blinda. El ayuno no nos blinda. El ayuno nos prepara para la batalla. La palabra nos prepara para la palabra.
Pero ¿qué sucede? Que es imposible que nosotros echemos raíces si no estamos expuestos a la palabra de Dios. Por eso la semilla de fe tiene que ir juntamente con la palabra. Romanos 10:17 dice: así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que si yo no me expongo a la palabra en el secreto, por más que yo grite, por más que yo vocifere, por más que yo comparta versículo bíblico en Facebook, en WhatsApp, hermano, y que aparezca y que le dé el devocional bíblico a todo el mundo y que tenga 10,000, 20,000 seguidores en las redes sociales, usted es un cadáver. Por eso la Biblia dice, aleluya, sepulcros blanqueados llenos de huesos secos. Ellos solamente se veían bonitos por fuera, pero por dentro habían huesos simplemente. Iglesia, ¿cuán profunda están tus raíces en Dios? Eres todavía de los evangélicos que hay que estar cargándolo, diciéndole las cosas. Ay, venga hermano, venga para el retiro. Ay, venga a ayunar. Ay, venga a evangelizar. Porque hay evangélicos que son como los niños, que hay que cargarlo y decirle qué es lo que tienen que hacer. Hay evangélicos que están como los niños, que hay que darle el biberón en la boca, que tienen que darle la Biblia y llevársela allá, porque si no, no son capaces de digerirla por ellos mismos. Y el número de evangélicos que no lee la Biblia es altísimo, iglesia. Suena raro. Pero según un estudio de una organización cristiana, la mayoría de los evangélicos no estudia su Biblia. La mayoría de los evangélicos viene al culto, escucha la palabra y se va a la casa, pero la Biblia no la lee. Pasa más tiempo viendo una serie o una novela que estudiando la palabra de Dios. Entonces, cuando viene la prueba, cuando viene el problema con el marido, cuando viene el problema con la mujer en el trabajo, cuando el jefe se le levanta, entonces no saben cómo responder porque no se han expuesto a la palabra de Dios. Entonces, el Señor le está diciendo, Pablo está diciendo, la fe viene por el oír la palabra. Iglesia, tienes que exponerte a la palabra. Tienes que exponer tu fe a la palabra de Dios. Salmo 1:3 dice, aleluya, cuando leemos Salmo habla y dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día. Será como árbol plantado junto a ¿qué? Junto a corrientes de agua, corriente que fluye todo el tiempo, que da su fruto a su tiempo. Pero fíjate lo importante que está diciendo el salmista, que esta promesa no es para todos. Él dice primero, bienaventurado el varón, número 1, que no anduvo en consejo de malos. Y si la versión fuera dominicana, yo siempre digo que diría de esta manera, ni en silla de habladores se ha sentado. ¿Cómo yo sé, pastor, que yo he madurado? Porque antes la hermanita que me llevaba los chismes de la iglesia, yo la sentaba en mi casa, pero llegó un nivel que maduré, le dije, mira, a mi casa no me traiga chismes, vete de aquí. Madurar no es decirlo, es demostrarlo. Cuando vienen los escarnecedores, los que viven crucificando a los hermanos, no, yo no me voy a sentar contigo, yo prefiero perder tu amistad que mi santidad. Entonces le está diciendo, el que no anduvo en consejo de malos ni en silla de habladores se ha sentado, sino que en la ley, no en la ley suya, no en la ley de Moisés, sino que la ley de Jehová está. Wow, hermano, usted se imagina, como dice la palabra, está su delicia. Es algo que usted se deleita y dice, y en ella medita de día y de noche. Pero lo sobrenatural es que trae una promesa. Y Él está diciendo, vas a ser como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Te está diciendo, mientras otros están secos, mientras otros se le están cayendo las hojas, a ti no se te van a caer las hojas. Mientras otros están secos, tú estás verde. Mientras otros no dan fruto, tú vas a dar fruto, porque estás expuesto
junto a corrientes de agua viva. Entonces, pastor, ¿cuál es la diferencia en el que está dando fruto y el que está seco? Que hay alguien que está expuesto junto a corrientes de agua. Entonces no se trata que el pastor tiene más privilegio con el hermano, no. Cuando alguien tiene raíces, se nota. Cuando un árbol, sus raíces están recibiendo agua, se nota. Usted dice, espérate, yo veo que los demás árboles están secos, pero este está verde. Es muy probable que las raíces de ese árbol sean más profundas y él haya encontrado venas de agua que los demás, por tener unas raíces tan cortas, no han podido lograr encontrar. Entonces, mientras más profunda sea mi vida espiritual en Dios, mientras más yo profundice en la palabra, como dice el salmista, mientras más yo me deleite en la palabra de Dios, voy a ser como ese árbol plantado junto a corriente de agua. Por eso él dice que el que cree en él, de su interior correrá un río de agua viva. El que está en oración, el que tiene raíces, probablemente no siempre anda gozoso, pero no cualquier cosa le roba el gozo. Entonces él está diciendo en el libro de Efesios 4, 15, 16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios, iglesia? El crecimiento de cada uno de nosotros como creyentes. De verdad que a nosotros deberíamos interesarnos más nuestro crecimiento. Pero a veces estamos más enfocados en el crecimiento del hermano. Estamos recibiendo la palabra, esperando que sea el otro, diciendo, bueno, esta palabra le cae bien a fulanito, y estamos midiendo al hermano con la palabra, pero estamos ignorando que muchas de esas verdades Dios la quiere trabajar conmigo. La iglesia necesita cristianos maduros. Porque cuando la iglesia tiene cristianos maduros, le decía hace un momento, usted sabe por qué hay muchos lugares que antes los ríos no entraban, pero hoy entran, porque comenzaron a cortar los árboles. Comenzaron a arrancar raíces. Por ejemplo, yo en Constanza, que compré un terreno recientemente, hay un tronco bien grande en mi terreno. Y uno de los muchachos me decía, bueno, ese lo vamos a arrancar. Le dije, no me lo arranque, porque ese tronco me le está dando fuerza a la tierra que está ahí, me la está reteniendo. Y yo dije, si tú me quitas ese tronco de ahí, las raíces de ese árbol, entonces la tierra se va a ablandar y fácilmente construye y me voy con todo. Entonces pude entender que lo mismo pasa con la fe, iglesia. Lo mismo pasa con la fe. Y él está diciendo, el apóstol Pablo, una vez más hablando, que tenemos que crecer, y escuche, sino que siguiendo la verdad en amor. Iglesia, en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hay una parte que Jesús dijo, y Jesús, mientras oraba al Padre, decía, Padre, yo oro para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, y el mundo sepa que tú lo has enviado. La palabra de Dios dice, y por aumentarse la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Necesitamos, iglesia, madurar, pero sobre todo, dice la palabra, necesitamos crecer en amor. Algo importante que dice la palabra es que necesitamos, la misma escritura, necesitamos crecer en la semilla de la palabra. ¿Cuál es la semilla de la palabra? La palabra de Dios es una semilla de origen divino. Ahora, cuando leemos en 1 de Pedro 1:23, la misma palabra lo dice, se compara la palabra de Dios con una semilla incorruptible que produce vida. Dice, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Cuál es el propósito de Dios al compartir la palabra de Dios? Que cuando se comparta la palabra de Dios, las palabras de Dios permanezcan en usted. Jesús dijo, si mis palabras permanecen en ustedes y ustedes permanecen en mi palabra, seréis mis discípulos.
Es decir, que la evidencia es que la palabra de Dios venga a morar en la vida del creyente, venga a encontrar donde puede crecer. Entonces, pasar tiempo con la palabra va a producir que hayan raíces. Cuando recibimos la palabra de Dios con corazones abiertos y dispuestos, esta semilla espiritual comienza a crear raíces en nuestra vida al meditar en las Escrituras, estudiarla, aplicarla. Por eso la Biblia dice, porque tú guardas en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti. Ese es mi versículo favorito de toda la Biblia. Porque me gusta algo y escuche lo que él está diciendo. Él está diciendo que mi paz no va a depender del 15 ni del 30. Él está diciendo, yo voy a guardar en plena paz aquel cuyos pensamientos permanezcan en mí. En medio de la prueba, no, mis pensamientos permanecen en Él. Dios es fiel en sus promesas. Él dice, tú guarda en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti perseveran. Cuando tienes raíces, la misma palabra va a tomar de lo que tú tienes para enfrentarte en contra la tentación que viene para tu vida. Cuando viene el pecado, la palabra, el Espíritu Santo va a tomar de lo que tú tienes para enfrentarte contra el pecado. Por eso Jesús dijo, no lo voy a dejar solo, le dejaré al Espíritu Santo, el Paráclito, y dice la Biblia, y Él le recordará todas las cosas y les enseñará. Es decir, que cuando viene la prueba, de repente viene el Espíritu Santo y dice, recuerda, enojados, airados, pero no pequéis. Tú te enojas y de repente dices, espérate, la Biblia dice que yo no puedo pecar. Si yo tengo que saber cómo controlar ese enojo. Espérate, que la Biblia dice que los habladores no van para el cielo, que los escarnecedores no entran al reino de los cielos. Así que Zaira fue a mi casa, contame un problemita de fulanita. No, Zaira, yo lo siento, yo no puedo juntarme contigo. Es decir, que cuando pasamos tiempo con la palabra de Dios comienza no solamente, escuche bien, echar raíces, sino que comienza a ser como un espejo. Y la misma palabra comienza a decir, mira, tienes que cambiar en esto, tienes que hacer esto. La misma Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, que cuando andamos con la palabra, cuando tenemos la palabra como vida, la misma palabra se convierte en una lámpara. Es decir, que el que anda en oscuridad, anda en oscuridad porque no tiene la palabra de Dios. Pero no solamente dice eso. La misma palabra habla en el libro de Jeremías y dice, porque como martillo que quebranta la piedra y como fuego es tu palabra. Aleluya. Es decir, escucha bien, la palabra de Dios es como fuego y como martillo. Como fuego, porque el fuego purifica. Cuando la palabra de Dios entra al corazón de un hombre, tiene como objetivo, tiene como fin purificar sus impurezas, quitar sus impurezas y ayudarlo a crecer para que llegue a ser un hombre conforme a la palabra de Dios. Entonces la misma Escritura nos lleva al crecimiento espiritual. Dice que la semilla de la palabra es vital para nuestro crecimiento. Mateo 13:23, Jesús habla de la semilla sembrada en buena tierra que produce fruto. Y él dice, pero el que fue sembrado en buena tierra, escuche bien, iglesia, este es el que oye y entiende la palabra. Este es el que oye y entiende la palabra. No basta con oírla. Por eso el problema. Decían un pastor, mi pastor donde yo me congregaba, que vino una vez aquí, no sé cuántos se acuerdan. Él hablaba y decía, hay gente que a todo le dicen amén sin entenderlo. Sí, porque hay gente que se lo va a llevar el diablo. Amén. Y de una vez pensamos en el vecino que nos debe. Tenemos a alguien ahí en el cartucho, hermano. Y él dice, a veces no sabemos qué conlleva ese amén. Y ese es el problema. A veces escuchamos la palabra, pero no nos esmeramos ni la entendemos. Y él está diciendo, gloria al nombre de Jesús. Es importante, el que fue sembrado, dice, el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30%. Ese es el de la buena semilla. El que escucha la palabra, la entiende y no solamente la entiende, viene transformado. Dice, pastor, ya el Señor me ayudó. Bueno, yo sé que soy muy enojada, pero la palabra me está perfeccionando. La palabra de Dios me está cambiando. Por eso es que el cambio no proviene a través de, no es el pastor, no es el líder, no es el diácono, no es el ministro que te va a cambiar. Es la palabra de Dios la que va a comenzar a transformar tu vida. Pero a menos que te expongas a la palabra, no vas a ser transformado.
Santiago nos habla y nos dice, porque todo aquel que escucha la palabra y no la hace es comparado al hombre que se mira su reflejo en el espejo y de repente cuando da la espalda se olvida. Esas mujeres se miren y dicen, ay, tengo allí en Guatemala una llanta, estoy como muy gordita, como esos chichos que tengo que comer menos. Dio la vuelta y en la noche para donde el buchú a comer ahí. La oferta de la alitas, no sé si son alitas, qué sé yo. Ah, son alitas más. Ah, pues usted está ya comiendo. Ah, hay algunos que van, es bueno. Entonces, nos miramos en el espejo. ¿Cuántas veces usted no se ha mirado en un espejo y dice, óyeme, pero tengo que quitarme eso, o estoy muy gordito, tengo que ponerme a hacer ejercicio? Pero cuando piensa en el gimnasio, ay, de que hacer ejercicio, caminar, ay, no, es que yo no tengo tiempo para caminar. Entonces, la palabra de Dios es como un espejo. ¿Por qué como un espejo? Porque cuando tú abres la palabra y comienzas a permanecer en ella, comienzas a rumiarla, comienzas a escudriñarla, comienza tu corazón a quedar en evidencia, a quedar descubierto. Y la misma palabra te dice, esto es lo que tienes que cambiar. ¿Sabe por qué muchas veces le preguntamos a los pastores, pastor, esto está bien o está mal? Porque no estudiamos la palabra. Hay cosas que no tenemos que preguntarle al pastor. Hay cosas que están escritas en la Biblia que la misma Biblia nos las enseña. Pero el problema es que somos perezosos para leer la palabra. Aquí hay algunos, los jóvenes, ¿dónde están los que están haciendo la formación de predicadores? Levanten la mano, levanten la mano. Yo le he preguntado a la mayoría y yo le he dicho, pastor, chicos, ¿qué tal el taller, la formación de predicadores? Pastor, intenso. Está intenso eso, hay que leer mucho. Yo le dije, pues ¿usted quiere ser predicador? Usted quiere ser predicador, ¿verdad? Entonces, el predicador tiene que ser exigente porque lo que va a enseñar no es cualquier cosa. Por eso ellos están diciendo, es intenso, porque la verdad que usted va a enseñar, que va a transmitir, va a cambiar y va a transformar. Entonces, por último, la palabra me habla y me dice que tiene que dar fertilidad del corazón. Dice, la receptividad de nuestro corazón determina la fertilidad de la semilla de la palabra en nuestras vidas. Es decir, lo receptivo que yo sea con la palabra va a determinar los frutos que esa palabra va a dar en mi vida. No solamente eso, la palabra vendrá a traer semilla, pero también va a venir a nutrirme espiritualmente. Así como una semilla necesita nutriente para crecer, dice 1 de Pedro 2:2, compara la palabra de Dios con leche espiritual. Y él nos dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Escuche esto, la Biblia dice que crecemos para salvación cuando deseamos como niños recién nacidos la palabra de Dios. En la mañana, iglesia, Dios nos hace un llamado a meditar en la palabra. El salmista decía en el Salmo 1 donde leímos, el que medite en su ley de día y de noche. Mientras voy en la calle, voy meditando en la palabra. Jehová es mi fortaleza, mi ayuda, mi pronto auxilio. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y es comenzar a meditar. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando meditamos en la palabra, cuando hacemos la palabra de nosotros, viene algo en 2 de Corintios 3:18, que el Espíritu Santo toma de lo que tú tienes para poder hacer. Pero todos nosotros con rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la imagen de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. Es decir, que una vez tú pasas tiempo en la palabra, y lo mismo voy a repetir, la Biblia dice que el Espíritu Santo no iba a recordar todas las cosas. Jesús le dice, y Él os recordará todas las cosas. En una ocasión unos jóvenes tenían unos exámenes, y una de las chicas me dice, ay pastor, oré por mí para yo poder pasar el examen. Y yo le dije, guerrera, ¿estudiaste? Me dijo, no. Le dije, te va a fuñir, te va a quemar. Pastor, ¿por qué usted es tan duro? Porque el Espíritu Santo no va a encontrar nada en esa cabeza vacía que te pueda recordar la hora del examen. Y habemos mucho así de abusadores. Queremos predicar, pero no le hemos dado nada al Espíritu para que Él saque y pueda darle a la gente. Y yo no hablo solo de hacerlo en la iglesia, yo hablo de hacerlo en la casa de paz. Yo hablo de hacerlo en el trabajo, en la casa. Cuando un creyente verdaderamente ha madurado, lo va a notar la familia. Se sabe cómo le responde al marido, a la mujer, a los hijos. La manera de cuando tú maduras, lo van a notar tus hijos, tu familia.
Que yo antes era muy respondón, que yo antes hacía esto, pero de repente el Espíritu Santo viene y dice, mami, tú como que está cambiada. No, lo que pasa es que el Espíritu Santo te está transformando y estás madurando. Entonces, el Espíritu Santo no puede venir a tomar de lo que yo no le he dado. Él no puede venir a tomar de lo que yo no le he depositado. Entonces, iglesia, el Señor nos dice, segunda de Pedro 3:18, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced en el conocimiento, pero para eso tenemos que exponernos a la palabra. Así que yo creo que el llamado en esta noche que el Señor nos está haciendo es que si queremos crecer como cristianos maduros verdaderamente, necesitamos exponernos, número uno, a la palabra. Cuando nos exponemos a la palabra, crecemos en fe. Y cuando crecemos en fe, somos nutridos por esa misma palabra. Y esa misma palabra va a producir fruto, la Biblia dice, al 30, al 60 y al 100%. Si usted no está madurando, si hay algo en su vida que usted tiene años luchando con eso, yo le recomiendo que usted comience a pasar tiempo con la palabra. Y se lo dije el otro día a los chicos de la directiva. Hay silicio, porque siempre se hace silicio aquí. Pero hay algo que yo he notado. Y yo dije, hay silicio que vamos a venir, pero vamos a dejar a todo el mundo por su lado. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces venimos al silicio, pero no disfrutamos a Jesús. Muchas veces vinimos al silicio y no disfrutamos a Jesús porque nos ponemos a hablar con el hermano. ¿O cuál es la enseñanza que tiene el hermano hoy? No, hay veces que lo único que tú necesitas es venir a la iglesia y agarrar esa esquina y comenzar a hablar con Jesús y decirle, papito lindo, aquí estoy. Hace mucho no podía hablar contigo. Hay momentos que vas a tener que apagar el celular, que dejarlo, no sé. Hay momentos que vas a tener que desligarte aún del hermano de la iglesia. ¿Sabe por qué? Escucha esto, porque no todos los evangélicos son saludables. Hay cristianos saludables y cristianos no saludables. Porque alguien sea cristiano no significa que sea saludable. El evangélico saludable es aquel que te acerca al propósito de Dios. El evangélico saludable es aquel que constantemente te encamina a la palabra. Te dice, manita, pero la palabra de Dios dice. Tenemos que volver al tiempo donde usábamos la palabra como herramienta para enfrentar las tentaciones. Y vino el diablo contra Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Escrito está, solamente a tu Dios adorará. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Es decir, que el diablo también vendrá con la palabra. Pero si no tienes cómo responderle, te vas a ir detrás de él y dice, espérate, ¿verdad que el diablo tiene razón? El profeta tiene razón. Entonces yo quiero que te pongas sobre tus pies en esta noche y que hagamos brevemente una oración. Ahí usted orando por su corazón, usted le va a decir a Dios que le ayude a exponerse más a su palabra. Yo no sé usted, pero necesitamos madurar, iglesia. Dios quiere una iglesia madura. Yo siento que las promesas de esta casa son demasiadas, pero necesitamos madurar más. Necesitamos ser menos emocionalistas. Necesitamos ser menos sentimentalistas. La gente madura no se mueve por las emociones. La gente madura se mueve por fe. Ore en su corazón. Diga, Señor, ayúdame a madurar. Padre, yo oro por esta iglesia en esta noche. Una iglesia que sé que está llevando en transición. Una iglesia que sé que estás preparando. Una iglesia que dice tu palabra que si permanece en ella va a dar fruto al 30, al 60 y al 100%. Estamos orando por una iglesia con raíces profundas. Una iglesia que no cualquier viento la va a doblegar, la va a desarraigar. No, dígale, ayúdame a ser un creyente firme, un creyente que no es movible, un creyente que no es emocionalista, un creyente que aunque no sienta ora, que aunque no sienta lee, que aunque no sienta te busca, un creyente que cuando llega el día dice, estás cansado, dice, me pongo de pie porque la palabra de Dios se me sostiene. Oh Señor, oro por esa promesa que está en el libro de Salmos.
que será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo. Yo vengo orando por gente, aleluya, que quizás a su alrededor han visto secarse a otro, pero estoy creyendo por una generación que va a dar fruto, una generación que mientras otros están secos, ellos tienen fruto, una generación que no es como la higuera, una generación que va a alimentar a otro, una generación, aleluya, que no va a pasar como los que tienen hojas pero no tienen para alimentar. No, dígale: yo quiero ser como la palmera, yo quiero ser como el cedro, no quiero ser como la higuera. La higuera tiene hoja pero no tiene fruto. Yo quiero ser como la palmera, ir profundo, ir más profundo. Oh Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh Señor, gracias. Gracias por la casa. Gracias por lo que tú haces. Gracias, Dios. Padre, oro para que esta palabra dé fruto. Y aquellos, Señor, que no están pasando tiempo en tu palabra, comiencen a prestar la atención, porque van a comenzar a ver cómo tú te vas a manifestar. A medida que pasen tiempo en la palabra, van a ver cómo los problemas, van a ver la gloria del Dios de Israel, van a ver cómo la palabra va a tomarlo, va a purificar. Oh sí, Señor. Padre, gracias por tu presencia. Dígale, quebranta mi corazón de piedra. Quebranta mi vida. Oh, quebrántalo. Te entrego mi voz. Dígale: quiero permanecer en tu palabra. A ti. Quiero permanecer en tu palabra. Todo lo que soy. Quiero crecer en tu palabra. Todo cuanto tengo es tuyo. Tiempo de crecimiento. Oh, para que crezcas tú. Oh, yo quiero